En correspondencia con la temática abordada en este foro, mi participación estará organizada en 5 aspectos que considero representativos de mi experiencia con la escritura subjetiva en el ámbito de la investigación y de la formación docente, por lo que presentaré algunas afiliaciones teóricas, contextualizaré la experiencia, procuraré una aproximación al concepto de escritura subjetiva, reportaré los alcances comprensivos de esta modalidad de escritura y presentaré las etapas de una práctica de investigación mediada por la escritura subjetiva. Inicio reconociendo a la investigación como un recurso educativo que media en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, a las prácticas de investigación como actividad de enculturación reflexiva orientadas a la construcción del conocimiento situado y a la escritura subjetiva como un medio para contenerse epistémicamente en la comprensión de los procesos vividos durante el desarrollo de las propias investigaciones. Ahora, inspirada en este posicionamiento, intentaré poner en contexto una práctica pedagógica apoyada por la escritura y la investigación. Me refiero particularmente a las experiencias de investigación llevadas a cabo por un grupo de estudiantes universitarios junto a su docente en el contexto de un curso de formación general, cuyo objetivo, implícito a su denominación, pretende el desarrollo de los procesos cognitivos y afectivos de los aprendices a través de la ejecución de tareas secuencialmente integradas y dinamizadas por 3 protocolos que asisten a esta modalidad de enseñanza y aprendizaje sustentada en la investigación, los cuales son producción de textos narrativos, análisis de datos cualitativos, interpretación de resultados. Aunque volveré a ellos luego, amerito indicar ahora que estos procedimientos fueron registrados en los diarios de clase, consentidos como herramientas de seguimiento de la acción o como instrumentos metacognitivos que le permiten al estudiante investigador reportar los pormenores de la actividad cognitiva en el entorno de aprendizaje en que ésta tiene lugar. Así, los diarios de clase en su condición de metatextos reportan descriptiva y reflexivamente las situaciones vividas por los estudiantes en cada una de las sesiones o encuentros en los que socializan las experiencias de investigación mediadas por la escritura. Estos textos, que devienen de otras experiencias escriturales simultáneas y vinculadas a las formalidades investigativas, se expresan en un formato de comunicación narrativo, si se quiere espontáneo, libre, representativo de la vivencia. Además, el análisis de contenido que yo misma he logrado hacer a estos diarios me ha permitido identificar procesos en ellos, decantados por las comprensiones que progresivamente van logrando los estudiantes con base en las acciones que sirven de referente, tal y como se puede apreciar en uno de los testimonios que ha sido tomado del diario escrito por Miguel, y en el que he destacado a través del subrayado algunas marcas que ilustran el método que utiliza el estudiante para alcanzar la comprensión. A tenor de lo anterior, es posible observar en el texto un método de comprensión mediado por la escritura en el cual el estudiante consigue, en primer lugar, identificar sus propias necesidades cognitivas en función de las demandas de la tarea, referir desaciertos a través de la recapitulación de las acciones, proponerse un abordaje distinto y fundamentado y procurarse un sentido utilizando la reflexión como respaldo. En este punto me es posible sostener que la escritura subjetiva contiene las comprensiones que el estudiante ha logrado acerca de determinados asuntos que lo involucran, siendo además un instrumento que permite generar nuevas comprensiones, de allí su relevancia en el ámbito educativo, en la formación en pedagogía e investigación. También podría destacar que la escritura subjetiva sobreviene de las lecturas efectuadas a los propios desempeños cognitivos ejercidos por el sujeto cuando la tarea así se lo exige. Además, evoca la comprensión del sujeto a través de la asimilación de un objeto o situación y su respectivo ajuste e incorporación a las vivencias anteriores. La subjetivación entonces implica cambios evolutivos en las perspectivas sobre sí mismo, dado que reitera un nuevo entendimiento de los procesos vividos y experimentados en determinadas situaciones educativas y en virtud de los recursos psicológicos, sociales y culturales con los que el participante cuenta para actuar. Ello permite el ajuste estratégico del estudiante en función de los requerimientos de la tarea, la adopción de sus demandas y el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas requeridas para incorporarse en la investigación. Conforme a esto, al subjetivarse en la escritura, el estudiante se enreda en las convenciones científicas confrontándose,
El estado de desequilibrio generado cuando las presiones externas demandan ajustes en las formas de conducirse instan al reacomodo, lo cual remite un abanico de posibilidades que los estudiantes universitarios evaluarán y asumirán en virtud de las expectativas que consienten y de las necesidades que los movilizan. Esto me conduce a una breve exposición de los resultados derivados de una investigación hermenéutica en proceso de publicación que persigue la concreción del mundo interior de los sujetos informantes en uno exterior que aloja las comprensiones derivadas de los intercambios intencionalmente propiciados por los metatextos o diarios de clase analizados. El análisis efectuado al corpus revela que cuando los estudiantes universitarios de la carrera docente construyen conocimientos sobre sí mismos, asociándose a una práctica de investigación mediada, viven 5 procesos vinculados y dinamizados por la búsqueda del sentido. Objetivados en entresijos, presentados a modo de incógnitas, que a su vez son representativas de la metódica de su investigación y del tránsito epistemológico a partir del cual construyen saberes en una situación de aprendizaje. En el primer proceso se exalta la creación combinatoria del concepto grupo que anima el relacionamiento cognitivo de los aprendices en función del desarrollo de habilidades para distinguir la situación de aprendizaje desde el lugar social habitado, enunciar la necesidad de acceso al objeto de estudio, reconocer al otro como mediador problematizador, interactuar desde el relevo de roles. En el segundo proceso se evidencian los recursos cognitivos utilizados por los estudiantes para reconocerse objeto de estudio de sus investigaciones, asumiendo la paridad de roles investigador, sujeto de investigación, en 3 momentos que contienen la adhesión a la propuesta, el esclarecimiento del objetivo y un propósito agregado. Por su parte, el tercer proceso destaca la importancia de la intención sostenida para problematizarse reflexivamente a lo largo de la investigación con base en la inconformidad, el desconocimiento y la pregunta autodirigida. El cuarto proceso remite la vivencia de los sujetos de estudio durante el análisis de las propias producciones textuales, proceso que les exige la implementación de 2 instrumentos de sistematización procedimental, como lo son la mirada periscópica y la matriz de análisis de contenido. Finalmente, el quinto proceso identificado denota las exigencias de la interpretación en el marco del diálogo reflexivo, siendo la conservación del sentido, la distinción de la información particular, las contribuciones indelebles personalizadas y la existencia dotada de palabra, los modos de interacción que sostienen los estudiantes investigadores con ellos mismos cuando interpretan los resultados de sus análisis, en correspondencia con los logros comprensidos derivados de la experiencia. Como ya he indicado, estos procesos emergen de las comprensiones que logran los estudiantes cuando escriben sus vivencias en los diarios de clase, vivencias sucedidas a partir de un plan de mediación ejecutado en 3 etapas desencadenantes por medio de tareas secuenciales respaldadas por un propósito, vinculadas a un momento protocolar del tránsito investigativo y sustentadas por la escritura subjetiva contenida en los diarios de clase a través de los cuales se sigue y socializa todo el proceso. La narrativa, que es la primera tarea, es consentida como una producción textual escrita sobre y para sí mismo, en torno a una vivencia personal, por lo general delimitada por una situación de aprendizaje. La primera persona es el referente corporizado que orienta la escritura de estos textos y el propósito que persigue es la problematización, es decir, la exposición de una situación familiar que genera en su autor una especie de inconformidad, dado su distanciamiento con el deber ser pretendido por el mismo sujeto que ha vivido la experiencia y ahora la comunica en texto para interpretarla. Como es posible observar, este proceso de interpretación pasa por el tamiz de la comprensión, expresada ocasionalmente en los diarios a modo de intentos, pero que aún así ya expresan comprensión, aspecto que puede legitimarse en la trayectoria y sucesión de las preguntas que los estudiantes se formulan. Una vez producida la información textual que será objeto de análisis de contenido, los participantes se abocan a la tarea siguiente: identificación, caracterización de procesos cognitivos, para lo cual ameritan actuar como sujetos cognoscentes cognoscibles en el marco de la actividad cognitiva ejercitada para la producción de la narrativa.
Así diferencian los procesos cognitivos activados y construyen una lógica de relacionamiento de los mismos, como nos los deja ver Sara en el siguiente fragmento extraído de su diario de clase. Las dos etapas anteriores confluyen en la ejecución de una tarea que les exige a los estudiantes integrar los protocolos en un nuevo texto narrativo que contiene la interpretación de los resultados del análisis en una unidad coherente, monitoreada por ellos mismos, mediada por los textos que reponen sus experiencias en las clases. Finalmente, quisiera exaltar en esta dinámica de emparentamientos la versatilidad de la investigación para ajustarse a las demandas disciplinarias de los cursos, el alcance de los diarios de clase en la mediación de procesos y la importancia de la socialización de la producción escrita en la formación de docentes investigadores. Gracias.